Me llamo Walter Croft. Y una mañana de martes a principios de marzo, sentado en el porche de mi casa en Asheville, Carolina del Norte, el marido de mi hija deslizó una carpeta sobre mi mesa como si me estuviera haciendo un favor. Quiero ser sincero contigo, Walter, dijo. Antes de la boda, antes de que las cosas se compliquen, miré la carpeta. El membrete de su bufete en la esquina. Ese tipo de azul marino que usan los despachos de abogados cuando quieren que te sientas insignificante antes de que hayas leído una sola palabra. ¿Qué es esto, Grant? Un acuerdo posnupcial, dijo. Para Denise y para mí. Sé que ya llevamos 8 meses casados, pero quiero proteger lo que he construido. Mi clínica, mis inversiones. Es solo una cuestión de negocios, Walter. Nada personal. Nada personal. Lo dijo mirándome fijamente a los ojos, sentados en la mesa donde le había enseñado a su esposa a andar en bicicleta. Donde la acompañé al altar 4 meses después de que este hombre le pusiera un anillo en el dedo. 8 meses de casados y él ya estaba poniendo límites a lo que era suyo, como si mi hija fuera una carga que había que controlar. ¿Ella lo sabe?, pregunté. Lo sabrá. Quería tu aprobación para el enfoque primero. De hombre a hombre. Tú entiendes cómo funcionan estas cosas, ¿verdad, viejo? Un veterano. Ya había oído esa expresión antes, sobre todo justo antes de que alguien tomara la peor decisión financiera de su vida. Bienvenidos de nuevo al porche. Familia, si es la primera vez que me acompañan, sírvanse algo de beber porque esto va a durar un buen rato, pero valdrá la pena. Dejen en los comentarios desde donde nos sintonizan. Suscríbanse si aún no lo han hecho y pónganse cómodos. Quiero ser honesto contigo, como intento serlo con todos los que se sientan a esta mesa. Esa mañana no sentí ira. La ira es ruidosa, y los hombres ruidosos cometen errores. Lo que sentí fue silencio, y el silencio es peligroso. Pero esta historia no empieza ese martes por la mañana. Empieza 11 meses antes, un jueves por la noche, en una cena benéfica para el hospital del condado, cuando Grant Ashworth entró en la vida de mi hija vestido con un traje gris oscuro y una sonrisa que había ensayado frente al espejo más de una vez. Yo no estuve en esa cena. Me enteré de segunda mano por Denise, que brillaba por teléfono como solía brillar cuando tenía 17 años y pensaba que cualquier chico que le abriera la puerta del coche era el indicado. Papá, es médico, dirige su propia clínica. Me preguntó por mi trabajo de verdad, no solo por lo que hago por diversión. Nadie hace eso. Debo contarles algo sobre mi hija porque es importante. Denise dirige una pequeña firma de contabilidad en un local comercial reformado en el centro de la ciudad. Es una mujer cuidadosa y meticulosa, que se dedica a llevar la contabilidad de otras personas y jamás, ni una sola vez, se ha retrasado en un solo pago. Empezó su negocio desde cero tras el fallecimiento de su madre, trabajando de noche mientras terminaba su certificación. Sin duda, es la persona más responsable que conozco. Y precisamente por eso nunca se le ocurrió fijarse en un hombre que parecía tener su vida completamente resuelta. Grant Ashworth dirigía una clínica de medicina familiar en el este de la ciudad. Un edificio bonito, coches elegantes en el aparcamiento, un reloj elegante en su muñeca del que hablaba más de lo que un hombre debería hablar de un reloj. Le contó a Denise que había montado la clínica desde cero después de la residencia, que había rechazado un puesto en un hospital para ser su propio jefe. Le habló de una mala racha al principio, de inversores que lo habían estafado, razón por la cual ahora era precavido y protegía lo que tenía. Era una buena historia. Inspiraba compasión. El tipo de historia que hace que una mujer de buen corazón quiera ayudar a un hombre a proteger algo por lo que había luchado con ahínco. Se casó con él en octubre, 10 meses después de aquella cena benéfica. Fue una ceremonia íntima en mi jardín, con guirnaldas de luces entre los cornejos. La acompañé por un sendero de grava en lugar de un pasillo, porque así lo quería. Y allí estaba yo, con mi único traje elegante, entregando a mi hijita a un hombre al que apenas le había estrechado la mano 6 veces. Quisiera decirte que tuve un mal presentimiento ese día. No fue así. Es la verdad.
Y creo que es importante decirte la verdad, aunque no me haga quedar bien. Me pareció rígido, un poco ensayado en su brindis. Pero ser rígido no es un delito. Y ya me había equivocado con otras personas antes. La intuición llegó después. Empecemos por lo pequeño. En la cena, mencionó los ingresos de su clínica más de lo que parecía natural. Siempre con cifras redondas e impresionantes, siempre seguidas de una mirada para ver si había calado. Hablaba de proteger la consulta como otros hombres hablan de proteger a sus hijos. Le preguntó a Denise más de una vez, con ese tono desenfadado y bromista que se usa cuando en realidad no se está bromeando, si su negocio tenía algún activo real o si se trataba principalmente de un servicio. En realidad, era solo una cuestión de servicio. Mi hija había fundado esa empresa con sus propias manos, fruto de su dolor y perseverancia, y él lo llamaba un servicio. Luego apareció la carpeta en mi porche trasero. Me quedé sentada con él después de que se fue esa mañana, dándole vueltas, sin abrirlo todavía. Te voy a confesar algo. Una parte de mí quería llamar a Denise en ese mismo instante y contarle todo. Pero he vivido 63 años y he aprendido que la forma más rápida de perder la confianza de tu hija es decirle que el hombre que ama la está engañando antes de tener una sola prueba que lo respalde. Las mujeres no necesitan que sus padres lleguen con acusaciones. Necesitan que sus padres tengan pruebas. Así que abrí la carpeta. 14 páginas. Lenguaje legal disfrazado de razonable. Detallaba minuciosamente, con la precisión propia de un abogado, todo lo que Grant aportaba al matrimonio y que quería proteger: la clínica, su equipo, sus cuentas, una propiedad de alquiler que, al parecer, poseía en su totalidad, cuentas de inversión que jamás había oído mencionar. Y en la página 9, una sola línea, casi oculta: los intereses comerciales de Denise Ashwood se consideran mínimos y no están sujetos a reclamación por equidad por ninguna de las partes. Mínimo. Había tomado el trabajo de toda la vida de mi hija y lo había reducido a una nota a pie de página en su propio plan de protección. Me senté en ese porche un buen rato mientras mi café se enfriaba. Y en algún punto de ese momento, una decisión se instaló en mi pecho como sucede cuando uno tiene la edad suficiente para saber que no va a cambiar de opinión. Levanté el teléfono y llamé al único hombre que jamás me había dado un mal consejo en 40 años de amistad. Harold Beck, ahora jubilado, pero había pasado 35 años haciendo contabilidad forense para el Estado, el tipo de trabajo que le enseñó a leer las finanzas de un hombre como un cazador lee huellas en el barro. Habíamos ido a pescar juntos todos los octubres desde que Reagan era presidente. Harold, le dije, necesito un favor y necesito que no preguntes por qué por un minuto. Cuando he preguntado alguna vez por qué, dijo. ¿Qué necesitas? Necesito que averigües todo lo que es real sobre un hombre llamado Grant Ashwood, no lo que dice. ¿Qué es real? Hubo una pausa en la línea, del tipo que hace Harold cuando ya te lleva ventaja. ¿Esto es sobre el marido de Denise? Es sobre una carpeta que dejó en mi mesa esta mañana. Dame 2 semanas, dijo Harold. Si eres nuevo por aquí, este es el momento en el que te recuerdo que darle al botón de me gusta no cuesta nada y significa muchísimo para gente como yo que intenta construir algo aquí. Ahora, déjame contarte lo que descubrió Harold, porque cambia por completo tu perspectiva sobre esta historia. Le tomó 9 días, no 2 semanas. Harold llamó un miércoles por la noche y pude escuchar algo en su voz que no había escuchado desde que testificó contra un comisionado del condado allá por 2003. Walter, siéntate. Estoy sentado. Esa clínica no es suya. No está libre de cargas. Está endeudada hasta las cejas. 2 préstamos comerciales, uno de un banco regional, otro de un prestamista privado que cobra tasas que harían sonrojar a un usurero. Está atrasado en ambos. Hay un gravamen registrado contra el equipo, Walter, máquinas de rayos X, camillas de examen, todo, registrado hace 4 meses. Dejé el café despacio, como cuando te tiemblan las manos y no te dejas. La propiedad que figura en el contrato de alquiler, continuó Harold, está en números rojos. Debe más de lo que vale.
Y de esas cuentas de inversión que mencionó, 2 de las 3 se cerraron el año pasado, se vaciaron. Todavía no sé a dónde fue a parar ese dinero, pero no lo he podido averiguar. Así que el hombre que quiere que mi hija ceda su negocio, dije, no vale nada. Peor aún, dijo Harold, su patrimonio es negativo, cientos de miles de dólares. Por lo que puedo deducir. Y Walter, esa carpeta que te dio, si Denise la firma, no se está protegiendo de él. Lo está protegiendo a él de ella. Si este matrimonio termina, ese acuerdo garantiza que ninguna de sus deudas la afecte y que ninguno de sus bienes, lo único realmente rentable en ese hogar, esté a su alcance. Podrá seguir fingiendo ser un hombre exitoso en el papel mientras, en secreto, necesita sus ingresos para sobrevivir. Me quedé pensando en eso un buen rato, mirando los cornejos donde mi hija se había casado 4 meses antes. No está protegiendo su imperio, dije lentamente. Está ocultando que no existe. Más o menos de ese tamaño, dijo Harold. Ahora bien, lo que sucede al tener 63 años y haber dirigido una empresa constructora durante 30 de ellos es que uno aprende que el que más habla suele estar compensando alguna carencia, y el que menos habla suele ser el que posee toda la información crucial. Grant creía que estaba tratando con un veterano que asentiría con la cabeza y se mantendría al margen. No tenía ni idea de que estaba tratando con un hombre que había pasado 3 décadas leyendo libros de contratistas para averiguar cuáles estaban a punto de quebrar antes de que lo hiciera el banco. No lo confronté. Quiero que lo entiendan porque sé que algunos de ustedes que están viendo esto ya están gritando a la pantalla para que vaya allí y les cuente todo. Así no se gana este tipo de cosas. Si confrontas a un hombre como Grant Ashworth demasiado pronto, contrata abogados, borra sus huellas y, lo peor de todo, lo convierte en una pelea donde Denise tiene que elegir un bando antes de estar lista para ver las cosas con claridad. No, lo dejas que siga cavando su propia tumba. Solo asegúrate de ser tú quien esté abajo con una pala cuando finalmente caiga. En cambio, hice algo que Grant jamás imaginó, porque hombres como él nunca se fijan en el suegro tranquilo que aparece en la cena del domingo con las mismas 3 camisas de franela, una tras otra. Llamé a mi hija y le pedí que me explicara su negocio, las cifras reales, como yo solía explicarles el mío a los contratistas. Papá, ¿por qué este interés repentino?, le pregunté. Porque me estoy haciendo viejo, respondí, y no era mentira, y quiero entender lo que mi hija ha construido antes de que ya no esté para preguntarle. Se le iluminaba el rostro al hablar del tema. Las cifras de retención de clientes, el nuevo software fiscal en el que había invertido, los 2 empleados que había contratado la primavera anterior y que por fin le permitían tomarse un sábado libre de vez en cuando. Su empresa no era ostentosa. No tenía un sedán alquilado ni un reloj digno de mención en las cenas. Pero era real. Era rentable. Y crecía de forma constante, como crecen las cosas cuando alguien sabe realmente lo que hace. Sabes, le dije, un negocio así merece una protección adecuada. Protección de verdad, no solo un papel que alguien te da para firmar. Se quedó callada un segundo al teléfono. Grant mencionó algo sobre papeleo para proteger nuestras finanzas en el futuro. ¿Te refieres a eso? Ahí estaba. Lo sabía. Una parte de ella ya lo sabía, como Denise siempre sabe las cosas, 3 pasos antes de decirlas en voz alta. ¿Qué opinas?, pregunté. Cuidado, maneja una carga que aún no sabes si es estable. Creo, dijo lentamente, que es extraño que quiera proteger bienes de los que nunca he visto documentación. Una vez le pedí los estados financieros de la clínica para nuestra propia planificación. Se puso evasivo. Dijo que era complicado. Complicado. Esa es la palabra que usan hombres como Grant justo antes de que descubras lo sencilla que es la verdad. Esa noche no la presioné más. La dejé que siguiera sus instintos, porque una mujer que llega a la verdad por sí misma se aferra a ella con mucha más fuerza que una mujer a la que su padre le impone la verdad como si fuera un veredicto. Durante las semanas siguientes, hice lo que mejor sé hacer, observar y construir. Le pedí a Harold que siguiera excavando, en silencio, con cuidado, capa por capa, como si revisara los cimientos de una casa antes de que tu familia se mude.
Descubrimos que el prestamista privado pertenecía a una sociedad holding ubicada a 2 estados de distancia, y que dicha sociedad ya había presentado una notificación de intención de ejecutar la hipoteca del equipo de la clínica si no se realizaba el próximo pago. Descubrimos que Grant había solicitado un préstamo personal con una camioneta como garantía, la cual técnicamente no le pertenecía por completo, con la firma de su propia madre, quien, creo, no tenía ni idea de lo que había firmado. Descubrimos que la historia de los problemas con los inversores que le había contado a Denise no era una simple dificultad al comienzo de su carrera. Era una demanda resuelta discretamente 2 años antes por 3 expacientes que habían pagado por adelantado un programa de bienestar que la clínica nunca les brindó. Cada pieza que encontrábamos, la anotaba en una carpeta de cartulina sencilla. Sin membretes elegantes, solo datos, fechados y con sus respectivas fuentes, como solía documentar cada modificación en una obra para que nadie pudiera decir que no les había avisado. No voy a fingir que esas semanas fueron fáciles para mí. Hubo noches en las que me quedé despierto hasta más tarde de lo debido, mirando viejas fotografías de Denise de niña, montada sobre mis hombros en la feria del condado, y sintiendo algo más pesado que la ira, algo más parecido al dolor. De la misma manera que se sufre cuando se ve a un ser querido caminar hacia un precipicio que aún no puede ver. Había enterrado a mi esposa 9 años atrás. Conocí el dolor cuando se sentó a mi lado en la mesa. Esto era algo parecido. El dolor de observar, esperar y confiar en que la paciencia haría lo que los gritos jamás podrían. Hubo una noche en particular, de febrero, tan fría que las tablas del porche crujían bajo la escarcha. Me senté allí con un vaso de bourbon que ni siquiera había tocado, solo lo sostenía, viendo cómo mi aliento se empañaba con la luz del porche, y pensé en llamar a Denise en ese mismo instante y contárselo todo, soltarlo todo y dejar que las cosas siguieran su curso. Me quedé con esa tentación un buen rato. Luego volví a verter el bourbon en la botella porque desperdiciar un buen whisky me parecía demasiado dramático, y me fui a la cama. A la mañana siguiente, llamé a Harold y le pregunté qué necesitábamos para que todo quedara perfecto. 2 semanas más, me dijo. El aviso de embargo del equipo es lo que lo cambia todo. Una vez que sea de dominio público, no habrá forma de justificarlo. 2 semanas. Grant le había dado a Denise un documento de 14 páginas disfrazado de protección. Yo estaba a punto de entregarle algo con muchas menos páginas y mucha más verdad. El aviso de ejecución hipotecaria se hizo público un viernes a finales de marzo. Harold me llamó antes de las 9 de la mañana y, por primera vez en todo este asunto, oí en su voz algo que sonaba casi a satisfacción. Ya está hecho, Walter, se presentó ayer por la tarde. 60 días para subsanar el impago o el prestamista se lleva el equipo, todas las máquinas de rayos X, todas las camillas de exploración, todo. Le di las gracias, colgué el teléfono y me quedé allí sentado un minuto mirando los cornejos, ahora desnudos bajo la luz del final del invierno. Luego llamé a mi hija. Denise, cariño, ¿puedes venir a casa este fin de semana? Solo tú. Quiero hablar de algo. Llegó el sábado por la tarde, y por la forma en que subió los escalones del porche, con cuidado y atención, supe que en el fondo ya sospechaba que no íbamos a hablar del tiempo. Dejé la carpeta sobre la mesa que nos separaba, la misma que Grant había usado 4 meses antes, y al principio no dije ni una palabra. Simplemente la dejé abrirla. Observé el rostro de mi hija mientras leía. Quiero decirles que ver cómo se le rompe el corazón a un hijo en tiempo real, incluso cuando uno sabe que es lo más bondadoso que puede hacer por él, es una de las cosas más difíciles que la vida le exige a un padre. Ella leía cada vez más despacio, y a mitad del libro, se llevó la mano a la boca y no la soltó hasta que terminó la última página. La demanda, dijo finalmente en voz baja. Los inversores de los que me habló eran pacientes. Les quitó el dinero y nunca cumplió, llegaron a un acuerdo extrajudicial. Dije, casi en silencio, no del todo bien disimulado. Y la clínica, ya ni siquiera es suya, ¿verdad? No está libre de cargas. 60 días, dije, antes de que el banco le quite el equipo. Se recostó lentamente, con la carpeta aún abierta sobre su regazo,
y durante un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. Afuera, un coche pasó por la carretera. El perro de alguien ladró 2 veces y se detuvo. El mundo cotidiano siguió su curso, indiferente a lo que se estaba desmoronando en la mesa de la cocina. Me pidió que firmara un acuerdo, dijo finalmente. Para proteger sus bienes, sus propiedades, sus cuentas de inversión. Lo sé, dije. Lo he leído. No hay nada real que proteger, ¿verdad? No, cariño, dije. No lo hay. Lo que protege es que no te enteres. Si este matrimonio termina y firmas ese acuerdo, ninguna de sus deudas te afectará, pero nada de lo que has construido le afectará a él tampoco. Y lo necesita, Denise. Necesita tus ingresos más de lo que te ha dejado entender, porque sus propios recursos ya se han agotado. Estuvo callada un buen rato, más de lo que esperaba. Cuando por fin habló, su voz tenía esa misma firmeza que recordaba de cuando tenía 12 años y tuvo que decirme que su primer perro había muerto. Esa calma particular que solo se consigue cuando uno decide no derrumbarse todavía porque aún hay trabajo por hacer. Quiero verlo todo, dijo. Cada página. Y papá, quiero que me lo expliques paso a paso, como si le explicaras a un cliente un libro en mal estado. Esa es mi chica. Nos sentamos en esa mesa durante 4 horas. Le expliqué todo con detalle, con precisión, sin comentarios subjetivos, dejando que los números hablaran por sí solos, como aprendí a hacerlo décadas atrás, porque los números no mienten, aunque las personas sí. Al atardecer, Denise ya no era una mujer sorprendida. Era una mujer con un plan. Esa noche no lo confrontó. Fue su decisión, no la mía. Y la respeté porque para entonces ya se había ganado el derecho a decidir cómo terminaba todo. Volvió a casa, preparó la cena como siempre, le preguntó cómo le había ido el día como siempre y no le dio ninguna pista. Resulta que mi hija aprendió paciencia de alguna parte. Durante los siguientes 10 días, consultó discretamente con una abogada, una mujer perspicaz llamada Priscilla Okafor, a quien Harold le había recomendado. Era especialista precisamente en este tipo de situaciones. Denise transfirió el dinero a una cuenta a su nombre, como cualquier empresario sensato debería haber hecho desde el principio. Liberó por completo a su empresa de cualquier responsabilidad conjunta y esperó el momento oportuno, tal como yo le había enseñado, aunque en realidad nunca tuve la intención de enseñarle nada. El momento llegó un martes por la noche. Grant regresó tarde de la clínica, con la corbata suelta, con aspecto de un hombre que cargaba con algo pesado que aún no le había contado a nadie, y, como se supo después, así era. Denise tenía la cena lista. Había preparado su pollo asado favorito, ese pequeño gesto de amabilidad que hace que la traición duela mucho más cuando finalmente se manifiesta. Aunque esta vez la traición no era algo que ella tuviera que cargar. Grant, dijo ella una vez que él se sentó. Leí el acuerdo posnupcial con atención. Él alzó la vista, con un destello en los ojos, quizás con la esperanza de que esta fuera por fin la parte fácil. Me alegro. Creo que es justo para ambos. Lo sería, dijo ella, si hubiera algo real de tu parte que justificara la justicia. Yo no estuve presente en esta parte. Denise me lo contó después, y desde entonces le he dado tantas vueltas que siento que podría recitarlo palabra por palabra. ¿De qué estás hablando?, dijo él. El gravamen sobre tu equipo, dijo ella. Presentado hace 4 meses. El aviso de ejecución hipotecaria presentado hace 3 semanas, 60 días para subsanar. La demanda de tus pacientes. La que me dijiste que era de inversores que te estaban estafando desde el principio. Tengo copias de todo, Grant. Tengo copias de todo. Se quedó muy quieto, dijo ella. Una quietud que no era de calma, sino de cálculo oculto tras un rostro impasible. Me has estado investigando. Le entregaste a mi padre un documento en el que le decías que mi trayectoria profesional era mínima, dijo, y le pediste su aprobación para que siguiera así. ¿Acaso pensaste que ninguno de nosotros examinaría la tuya con más detenimiento? Según ella, intentó zafarse con sus palabras, como suelen hacer los hombres así.
Inventó una historia sobre reestructuración, sobre plazos, sobre cómo ella no entendía la situación. Denise lo dejó hablar hasta que se quedó sin palabras. El mismo silencio paciente que yo había usado con él en mi propia mesa 4 meses antes. Y cuando finalmente se calló, deslizó una carpeta suya sobre la mesa, no el acuerdo prenupcial que él había redactado, sino un documento diferente, obra de Priscilla, claro y preciso, que establecía una división completa e igualitaria en caso de que el matrimonio terminara, una que contemplaba exactamente lo que existía, lo que significaba, en términos prácticos, que su deuda seguía siendo suya y su negocio seguía siendo completamente, inequívocamente, suyo. «Querías un documento», dijo. «Aquí tienes uno. Fírmalo o no. Pero ya no voy a fingir que no sé lo que realmente tenemos en esta casa». No lo firmó esa noche. Hombres como Grant rara vez se rinden a la primera. Pero 3 semanas después, con la ejecución hipotecaria del equipo cada vez más cerca y sin capital para detenerla, y con su madre, una vez que se enteró de lo que realmente había avalado, negándose a rescatarlo por segunda vez, firmó en silencio. Ya no le quedaban fuerzas para luchar, porque no tenía nada con que luchar. El divorcio, cuando llegó ese verano, fue casi decepcionante, lo que, según creo, es la señal más clara de una batalla ganada mucho antes de que nadie se sentara a la mesa con los abogados. Denise mantuvo su empresa intacta, incluso prosperando, porque en una ciudad de este tamaño las noticias corren como la pólvora, y mucha gente respetaba a una mujer que había manejado su negocio con la frente en alto, en todos los sentidos de la palabra. Grant conservó sus deudas, su equipo embargado y una clínica que cerró sus puertas definitivamente ese octubre. Lo volví a ver, de hecho, en el supermercado, nada menos, en la sección de frutas y verduras. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como suelen parecer los hombres cuando la fama deja de ser su sustento. Me saludó con un gesto de cabeza, con cautela, como si no supiera qué reacción tendría. «Walter», dijo. «Grant», le respondí. Nada más. No necesitaba más. Elegí mis tomates y seguí con mi día. Y quiero que sepan, familia, que no fue exactamente un triunfo. Fue más bien como volver a su sitio, como una casa que se asienta después de una tormenta que no sabía si sobreviviría. Denise vino al porche unas semanas después de que todo se resolviera. Se sentó frente a mí en la misma mesa donde empezó todo. Y durante un rato, ninguno de los dos dijo casi nada, simplemente nos sentamos juntos como solíamos hacerlo antes de que todo esto sucediera, viendo mecerse los cornejos. «Lo supiste desde aquella primera mañana», dijo finalmente. En realidad no era una pregunta. Tenía un presentimiento, dije. Los presentimientos no son pruebas. Necesitaba pruebas antes de decirte una sola palabra. Podrías habérmelo dicho. Me habrías ahorrado 8 meses de matrimonio con un hombre que nunca tuvo nada. Podrías haberlo hecho, acepté. Pero no me habrías creído. No de verdad. No en el fondo, donde importa. Habrías creído la carpeta que te entregó porque te la dio primero, y la gente confía en quien llega primero. Necesitaba que vieras la verdad por ti misma, a tu propio ritmo, para que te quedara grabada. Extendió la mano y la puso sobre la mía, como solía hacer cuando era pequeña y aún necesitaba ayuda para cruzar un estacionamiento. Gracias por esperar, dijo. Sé que no fue fácil para ti. No fue fácil, respondí. Pero fue lo correcto. Y a veces, cariño, esas dos cosas se toman su tiempo para coincidir. Ese otoño, la empresa de Denise contrató a 2 nuevos empleados y se mudó a una oficina más grande en el centro. Esta vez sí había un letrero de verdad en la fachada, con su nombre en la puerta. Asistí a la pequeña inauguración que organizó. Me quedé atrás, como siempre, y vi a mi hija estrechar la mano del alcalde como si nada, como si no hubiera pasado casi un año descubriendo de qué estaba hecha. Ese día alguien le preguntó qué consejo les daría a las jóvenes que empiezan en el mundo de los negocios. Lo pensó un segundo y luego dijo algo que se me quedó grabado desde entonces, algo en lo que pienso casi todas las noches ahora en este porche. Conoce tus propias cifras mejor que nadie, dijo,
porque tarde o temprano alguien te dará una versión de tu valía que no es cierta. Y lo único que te salva es saberlo de antemano. Me senté en ese porche mucho tiempo después de que todos se fueran, con un vaso de té dulce calentándose en mi mano, y pensé en Harold, en los cornejos y en una carpeta de 14 páginas que dio inicio a todo esto. Construí lo que construí en esta vida con mis propias manos y protegí lo que más me importaba de la única manera que sé, en silencio, con paciencia, paso a paso. Grant tomó sus decisiones. Denise tomó las suyas. Yo tomé las mías. Y familia, les diré la verdad, como siempre intento hacerlo. Estoy en paz con cómo terminó todo. Si esta historia te ha conmovido, hazme un favor y suscríbete. Deja un comentario y cuéntame desde donde me escuchas esta noche. Nos vemos la próxima vez aquí mismo, en el porche.